Él es cirujano dentista y él nos va a aclarar precisamente todas las dudas que tenemos acerca del cáncer en la boca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por darnos esta entrevista esta tarde para Código Salud. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y estamos precisamente para aclarar todas y cada una de las dudas que tengan al respecto sobre este tema. Quiero iniciar preguntándote cómo se manifiesta el cáncer en la boca. Bueno, el cáncer de boca pertenece a lo que vendría siendo el cáncer de cabeza y cuello, en el cual se va a manifestar con diferentes úlceras que se van a presentar alrededor de toda la cavidad oral. En este caso son úlceras que no sanan después de 15 días. Estas ulceritas que no sanan en esos 15 días, entonces probablemente lleguen a ser una malformación que en un futuro puede desarrollarse en una alteración ya sea benigna o maligna, pero siempre hay que tener en cuenta que es una úlcera que tarda cerca de más de 15 días en cicatrizar. Bien, esa es una señal que un foco rojo que nos puede estar indicando que algo está mal, por supuesto. Jonathan, ¿qué factores pueden desencadenarlo? Por ejemplo, ¿el tabaquismo puede ser uno de ellos? Sí, aquí vamos a hablar de precisamente que la parte genética es algo muy importante, ya que puede tener una herencia. Es un factor predisponente precisamente la herencia. Sin embargo, hay factores externos en los cuales pueden agravar esta situación, como puede ser alcoholismo, tabaquismo, consumo de algunas sustancias que pueden alterar o aumentar precisamente la predisposición a que nosotros podamos tener cáncer en boca. Bien, ¿y cuáles serían los principales síntomas, doctor? Bueno, en cuestión de la sintomatología es un poquito difícil porque es una enfermedad en la cual no tiene o no va a presentar un dolor, sino va a presentarse a la altura precisamente de la lengua en la mayoría de los casos, a los costados o a los dorsos de la lengua. No va a tener una sensación o va a parecer como si fuese una llaga, puede ser blanquecina o puede ser oscura. Esta a su vez puede estar delimitada, puede ser grande, puede ser pequeña, puede presentarse en paladar, puede presentarse en piso de boca. Entonces siempre hay que estar muy pendientes de qué elementos se encuentran en boca y si encontramos algún abultamiento, alguna anormalidad. Esto va acompañada precisamente también de la inflamación de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, ¿dónde los podemos encontrar? En cabeza y cuello. Los podemos encontrar por detrás de los oídos, los podemos encontrar en lo que se refiere a la garganta, toda la parte del borde de la mandíbula, se van a encontrar estos ganglios inflamados. Bien, por eso hay que estar muy atentos a cualquier anomalía en cualquiera de estas partes que usted acaba de mencionar, doctor, que puede ser encía, puede ser lengua, puede ser, ¿en qué otra parte nos dijo? ¿De los ganglios? ¿Paladar? El paladar, los ganglios linfáticos van a ser una manifestación secundaria a esto. Nos está avisando el organismo que algo está pasando. Pero se inflaman. Por lo tanto, exactamente, se va a inflamar. Bien, el cáncer de lengua, doctor, es un tipo de cáncer que afecta mucho también, que afecta a la boca. ¿Cómo inicia el cáncer en la lengua? Okay. Igual que cualquier otro cáncer, resulta que al momento de que nosotros estamos ejerciendo nuestras actividades, podemos nosotros estar constantemente en reparación. Principalmente la piel o el tejido que se encuentra en boca se va descamando constantemente, el cual va a generar que el organismo comience a hacer su reparación. Si por alguna situación genética o algún factor externo, esta reparación no se da de manera normal, las células se van dividiendo, van creciendo, y hay una malformación, una alteración, entonces esta célula va a comenzar a atrofiar ese crecimiento y se va a querer convertir en otro elemento. Por ejemplo, puede volverse cabello, puede volverse músculo, quiere volverse hueso, porque no tiene claro qué es lo que tiene que ser, porque la formación genética está dañada, lo cual genera que esta célula, en lugar de manera natural, tendría que morir esta célula, pero esta se rehúsa a morir y comienza nuevamente a absorber nutrientes, y ahí es donde comienza el problema principal
de la zona donde se genere. En el caso de la lengua, se genera puede ser algún traumatismo que se consideró, puede ser el hábito del calor, los elementos que tienen el cigarrillo, el alcohol, drogas, varios elementos que pueden contribuir a esta enfermedad. Claro, obviamente la etapa en la que se detecta es fundamental para poderlo curar y me imagino que el tratamiento depende precisamente de la etapa en la que se encuentra el cáncer, doctor. Sí, efectivamente, si es una etapa temprana, de manera adecuada se va a dar el tratamiento. Aquí ya estaríamos hablando con el especialista, el patólogo bucal o en este caso el médico oncólogo, el cual le va a dar tratamiento ya sea de quimio, radio o ya ahora sí que en la etapa donde se encuentre. Bueno, vamos a estar hablando de que no haga una metástasis, que vamos a hablar que metástasis es que este cáncer que se encontraba alojado, bueno, ya se pasa o llega a otros lados, ya puede distribuirse hacia arriba o hacia abajo, irse hacia garganta, irse hacia pulmones, irse hacia aparato digestivo, por lo cual sí es necesario prevenir. Inmediatamente una lesión que no cura en 15 días, vamos a darle un estudio complementario. De acuerdo. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo podemos prevenir el cáncer oral o el cáncer de boca? Bueno, como ya habíamos hablado que es una parte, cierta parte genética, entonces disminuir los factores que pueden aumentar el riesgo a tener esta enfermedad. Lo que vendría siendo no fumar, no tomar, la alimentación es fundamental para que el proceso de reparación se dé de manera adecuada. Y se comenta que precisamente debe tener una alimentación basada en antioxidantes para que la respuesta inmunitaria y la reparación celular sea adecuada. ¿Se refiere usted a frutas, a verduras? Estar bien hidratado también es importante. Efectivamente, la alimentación es uno de los principales pilares para que esta enfermedad no se vaya desarrollando, porque de alguna manera tenemos nosotros genéticamente esa información, simplemente hay que hacer que no se exprese esa información en nuestras células. Claro. Doctor, hay un punto aquí importante que me gustaría mucho comentar con usted. ¿Qué tan recomendable es evitar la exposición excesiva al sol de los labios, por ejemplo? Hay mucha gente que no lo considera, que no lo toma en cuenta, que no se los protege inclusive. Sí, de hecho es importantísimo. ¿Por qué situación? El labio es una zona que se descama fácilmente, por lo tanto necesita reparación constante. Los labios están recubiertos por una pequeña capa celular que le llamamos eleidina, y esta eleidina es fácil de poder ser lesionada. Entonces, si tenemos algún estímulo, como por ejemplo la radiación, ¿no? De por ejemplo el sol. Sí, el sol está dando directamente, entonces puede tener una mutación y podemos estar generando una lesión, ya sea benigna o maligna. En el peor de los casos sería la maligna, en el cual está absorbiendo nutrientes que no debería de estar haciendo. ¿Recomienda usted esto, entonces, si nos vamos a exponer al sol, protegernos los labios? Efectivamente, hacer una protección adecuada. En lo que se refiere, hay diferentes labiales que ya tienen protectores a los rayos UV, los rayos solares, y de acuerdo a esto, pues bueno, ya determinaremos. El dermatólogo sería el indicado para decirnos cuál sería lo mejor de acuerdo a nuestras actividades, cuál sería el mejor elemento y el tipo de protección que requerimos. Doctor, ¿el cáncer de boca es más frecuente que se dé en hombres o en mujeres? En mujeres. Se da mucho también en mujeres y se vio un aumento derivado a también la parte de los cosméticos. Resulta que muchas veces el cosmético está desarrollado con elementos de petróleo, elementos químicos, que muchas veces no los tenemos conciencia, y a la larga nos puede estar generando precisamente un daño, y en mujeres el factor predisponente es muchísimo más elevado que en los hombres. Qué bueno que nos da toda esta información, doctor. Le agradezco mucho y en verdad es importante pues estar muy al tanto, estar muy pendientes de cualquier anomalía que pueda aparecer, ya sea dentro de la boca, en los labios inclusive también, y pues atenderla de inmediato, no dejar pasar tiempo, porque el tiempo es fundamental. Efectivamente, la recomendación es esa, que nos conozcamos, nos observemos, y que cualquier alteración inmediatamente la pongamos en observación para poder prevenir este tipo de situaciones. Doctor, le agradezco mucho toda la información proporcionada esta tarde aquí en Código Salud. Es usted Muchísimas muy amable. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.